Hola, buenas noches, amigos y amigas de Comentando entre Música y Artes del programa Cultura en un Clic 3.0 de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Les saluda su amiga Guadalupe Macías del Conservatorio de Música del Estado de México. Hoy en la sección uno a uno con los maestros del COMEM tenemos la grata presencia del maestro Ricardo Cano, nuestro laudero desde 1993 aquí en el conservatorio, y de quien les voy a leer un poco sobre él. El maestro Ricardo Cano aprendió a construir instrumentos con su papá como autodidacta. Estudió también la geometría y la construcción de violines siguiendo la obra del maestro Antonio Stradivarius en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, con el maestro Thomas Spark. Por su parte, la restauración y reparación de instrumentos de arco lo estudió con distintos maestros extranjeros y mexicanos, y la construcción de guitarras con maestros españoles. Ingresó como maestro a la carrera de la laudería en el COMEM en 1993, hace 29 años. Maestro, bienvenido a nuestro programa. Maestro, ¿Qué nos tal? quisiera Buenas tardes. platicar, gracias. Nos quisiera platicar, por favor, cómo empezó usted en el mundo de la laudería. Sí, mire, esto ya viene de familia. Empecé con mi papá, era violinista, y pues la necesidad de cuando se le descomponía su instrumento, pues se vio obligado a tener lo que componer, y de ahí ya empezó, después lo empezaron a visitar sus amigos, compañeros músicos, y fue como él empezó en la laudería. Yo siendo pues, adolescente, empecé con él, ayudarle, fijarme. Después, pues desgraciadamente fallece y ya no fue posible continuar. Para aquí era muy difícil estudiar solamente en el extranjero, en la cuna de la laudería, que es Italia, Alemania, Francia. Entonces era muy difícil para mí salir, entonces no tenía esa posibilidad de salir. Pues ya después pasó el tiempo, afortunadamente conocí una persona en la timbalista de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y él hacía instrumentos de percusión. Entonces, nos conocimos, platicamos y empecé con los instrumentos de percusión. Después, él me presentó a un contrabajista ahí de la Sinfónica del Estado, llamado Polo, que él era el que componía los instrumentos. Entonces yo tenía el violín de mi papá y se necesitaba reparación, pero carecía yo de la herramienta. Me acerqué con él y le dije que si me podía auxiliar para poder reparar mi violín, porque yo no tenía las herramientas necesarias con las que teníamos con mi papá, pues honestamente eran muy precarias y muy difíciles de reparar. Entonces él sí contaba con todo ese tipo de herramientas, y pues de cierta forma él empezó, que me dijo que sí, y ya lo empecé a reparar, con la suerte de que se dio cuenta que sí podía repararlo, pero pues era yo empíricamente. Y después a mi anhelo era construir un violín, y le dije a él que si me podía auxiliar a hacer un violín. Me dijo que él no sabía hacer violines, él nomás reparaba todos los instrumentos de cuerda, pero que no sabía hacerlos. Entonces, ya con él, me dijo de un maestro que llegó aquí a México huyendo de la segunda Guerra Mundial, llamado Lanaro. Me dijo que fuera yo a verlo a él. Fui a verlo y le expliqué mi asunto, que quería yo estudiar y todo eso, y no, pues no fue posible porque se tenía que regresar a su país. Después ya no hubo forma de estudiar, y llegó otro maestro también llamado Keller, y él sí lo fui a ver, pero me dijo que no podía entenderme, tenía mucho trabajo. Ya pasó el tiempo, seguía insistiendo en querer estudiar, y finalmente el maestro Ernesto Ramírez fue
ahora sí, discípulo de Lanaro, y le dije que si me podía vender material para poder hacer un violín. Y pues sí, afortunadamente me vendió un kit de madera para poder hacer un violín. Lo hice y acudo con otro maestro para que me prestara me facilitara unos planos. Y hice el instrumento. Entonces fue un peregrinar un poco largo. Ya después, por azares del destino, conozco a otro maestro en la Universidad de Indiana, que él era el catedrático de ahí de laudería, y le dije que si me podía auxiliar, ¿no? Y sí, honestamente, y entonces ahí llego, y me dice, sí, ¿cómo no? Empezamos a ver, y él me consiguió una beca para poder estudiar, y ya inicio con él, ya hacer instrumentos. En términos de 2 meses, yo ya había hecho dos violines, y él me empezó a auxiliar, y después él mismo me dijo, mira, yo tengo mucho trabajo, si gustas, ayúdame a reparar instrumentos y todo eso. Y ya empiezo a ganar dinero también, y ya empiezo a estudiar. Ya de ahí, afortunadamente, pues en esa época, le estoy hablando, pues ya de los 80s, 90s, ya empecé a construir instrumentos y ir descubriendo y dedicarme únicamente al violín. Pero las necesidades económicas también, porque es muy difícil vender los instrumentos ya en la actualidad, porque es muy caro el material. Entonces, empiezo a especializarme en la reparación de cada instrumento, porque cada instrumentos de arco, pues tienen su dedicación para cada instrumento diferente. Entonces, son varias especialidades en la laudería, en la cual, pues uno puede ir incursionando qué es lo que realmente le gusta a uno. Entonces yo me pongo a estudiar la obra del maestro Stradivarius apoyado por el maestro Tom y empiezo a construir todo eso. Termino los instrumentos de los violines y empiezo con un cello. Y así me fui haciendo los instrumentos. Y después ya llego a la docencia con el maestro Laszlo Pratt, el fundador del conservatorio, y empiezo a trabajar en el año de 1993 como laudero, ya con alumnos y todo, y diciéndoles las características que tiene que ver la laudería. Desafortunadamente yo empecé al revés, porque yo empecé reparando, lo cual pues no es el camino para estudiar. Primero uno necesita conocer el instrumento para poderlo reparar, porque cada instrumento pues tienes distinta forma de reparar, ¿no? Entonces, así es como empiezo como laudero, y afortunadamente, pues hasta el momento, sigo trabajándole y dando clases. Dando clases. Pues antes de preguntarle algo sobre su experiencia de la docencia, como alumno, usted, como bien dijo, empezó al revés, ¿no? Pero ¿cuál fue ya después su experiencia como alumno del maestro Thomas Park? ¿Fue su único maestro? No, tuve varios maestros. O sea, ya en el medio, va uno conociendo, o sea, ya va uno conociendo más compañeros, ¿no? Yo le puedo hablar por ejemplo, de compañeros que pues aún están en Jalapa, y me fui acercando con ellos y empezamos somos amigos, compañeros, y a compartir conocimientos, ¿no? Entonces, con uno de ellos, por ejemplo, el maestro Arturo Moreno, que es arquitero, estuve trabajando en su taller. Ahí llegábamos las reparaciones y todo con el maestro Arturo. Y cabe decir que el maestro Arturo, por ejemplo, es el primer estudiante que estudió en la gran escuela que fue Cremona. Es el primer latinoamericano que se graduó. Entonces, con él, otra rama de la laudería, la arquetería, tener que hacer arcos, parar arcos, y con él, le puedo mencionar a más lauderos que están aquí establecidos en México, que fueron los primeros que llegaron a las grandes escuelas, ¿no? Entonces, toda esa formación, pues es muy larga, o sea, y hasta ahora, el día de hoy,
interminable. O sea, no hay forma de decir hasta aquí ya llegué, ya sé lo que tengo que saber, no. Hasta el día de hoy todavía se tiene que aprender muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que, con toda esa experiencia, con los compañeros y colegas, me inclino por la laudería tradicional, como lo hacían los grandes maestros. ¿Sí? Estoy hablando, por ejemplo, de la familia Amati, Guarnerius, que uno tiene que aprender todo el principio, que fue cuando empiezo a usar la laudería tradicional, ¿no? Nada de productos químicos, de cómo preparar la madera para poder, pues, tratar de igualar su obra, ¿no? De ellos, y yo sigo dando, o sea, esa escuela de la laudería tradicional, que es la que les inculco a mis alumnos, ¿no? ¿Qué otra Afortunadamente, existe? ¿Qué otra perdón. tipo de laudería existe? Porque usted habla de una tradicional, pero ¿qué otra existe? Pues ya digamos que la moderna, digamos, porque en la historia de la laudería empieza, por ejemplo, con los grandes maestros, pues ellos hacían todo, o sea, desde un principio, desde escoger la madera, y me atrevo a decir que hasta rajar un rodal de madera, que hoy ya en día ya no lo hacemos, ¿no? O sea, en primera aquí en México es difícil, no los tenemos. Y entonces la laudería ya, digamos que moderna, pues ya la madera ya viene preparada, por ejemplo. Ya hay muchas, en el caso, por ejemplo, otra de las ciencias también, el barniz. ¿Sí? Ya uno ahorita acude a una tienda en el extranjero, aquí no lo hace, en el extranjero, y ya le venden todo el barniz preparado y todo. Entonces, no, aquí yo lo que hago, por ejemplo, les voy a hablar algo de los colorantes, extractos de plantas, extractos de animales, o sea, para poder colorear lo que hacían los grandes maestros. Y afortunadamente eso viene a intervenir todo en el sonido, porque finalmente lo que uno vende en un instrumento es el sonido. Puede estar muy presentable el instrumento y todo, pero si no tiene ese sonido, y eso tiene que ver muchísimo con todo ese tipo de trabajo que uno tiene que realizar como laudero. Entonces, ya hoy en día, por ejemplo, se empieza, después hay unos instrumentos que hacen en serie, llamados que, por ejemplo, empiezan en Alemania a hacer instrumentos en serie, que uno hacía el brazo, otro hacía el costillar, otro la tapa, y muy bien hecho, porque se especializaba cada laudero en una sola pieza, y lo hacían muy bien. Pero después la misma economía y todo eso, ya empiezan a hacer los instrumentos de fábrica, con máquinas muy bien hechos y todo, pero nada como lo artesanal. ¿Sí? Porque una máquina sí hay cosas que, por ejemplo, la forma de trabajarlo son máquinas muy especializadas, pero hay un problema, que la madera tiene que ser, o sea, trabajada manualmente, porque, por ejemplo, en un caso de cortar la madera con la sierra, puede dañar la madera. Entonces acá no es a mano con una sierra que se llama San José, todo manual, artesanal, y eso es lo que en lo personal y muy a mí me ha dado resultado, ¿no? Y eso es la escuela que yo les inculco a mis alumnos. Ya ellos decidirán también, ¿verdad? Si la continúan o no, pero es lo que a mí más me ha funcionado. Y la experiencia que he tenido, que he adquirido, es un peregrinar muy largo, porque también, por ejemplo, para el pegamento, ese extracto de animal, yo mismo empecé a crear mis tilapias para poder extraer el pegamento, porque es una cosa muy difícil de que los instrumentos a veces cambian de temperatura y se despegan. Entonces todo eso a mí sí me ha resultado. Eso no quiere decir también que ya descubrí el hilo negro, ¿verdad? No, también se despegan los míos, pero no tan fácilmente. Entonces todo eso, colorantes, barnices, de dirigirme, por ejemplo, con uno de los maestros, con Arturo, nos íbamos a Michoacán a extraer las resinas de los árboles para poder hacer los barnices y todo eso. Entonces digo, sí, pero sí es un proceso largo, ¿no?
que tiene uno que esperar mucho, o sea, tiempo para que madure las resinas y todo eso. Entonces, pero a mí en la verdad me gusta, o sea, todo eso. Y que digo, aquí en México no se pueden adquirir, aparte de que son muy caras, solamente en el extranjero. Pero aquí, en el caso de la resina, de los colorantes, pues sí, sí lo tenemos a la mano. Pero también hay que prepararse para saber sacar todo eso. Claro. Pues como ha dicho, ¿no? Usted sigue aprendiendo, además de dar clases ahora, usted sigue aprendiendo, ¿no? También día a día con todos estos procedimientos. Cuéntenos, por ejemplo, la construcción de un violín, por ejemplo, ¿qué madera es lo más recomendable, utilizable o qué es lo más común, maestro? Bueno, no tanto como común, ¿no? Sino la única madera para instrumentos profesionales, ¿sí? En el caso del fondo, es el arce. El brazo y el costillar son de arce. Y la tapa armónica es de pino abeto. Entonces, esas son las maderas, llamémosle profesionales, para poder hacer un instrumento. Antiguamente había hay una madera que se llama haya también, pero casi extinta y son de árboles muy jóvenes. Entonces, no es funcional. Y los resultados no pueden ser positivos. Entonces hay que esperar, por ejemplo, yo no trabajo un instrumento que no tenga una preparación más o menos a un 50 años de secado la madera. De lo contrario, no, yo no puedo, bueno, no es que no pueda, los resultados no serían los que uno espera, ¿no? Okay. Entonces ahí hay dificultades porque es mucho trabajo para poder hacer un instrumento. Yo, dedicándome a hacer un instrumento, pues aproximadamente lo hago en 300 horas. ¿Eh? Entonces, y como si experimentar con una madera X, nunca lo he hecho. Afortunadamente, siempre, ahora sí mis maestros me enseñaron que las maderas deben tener ciertas características para poder hacer un instrumento, ¿no? Entonces, yo no arriesgo mi tiempo ni mi dinero para tener un fracaso, porque es un instrumento que va a tardar, si es que es funcional, va a tardar mucho tiempo para dar un buen sonido. Entonces, Claro, eso sí tiene que ver mucho para el sonido. claro. Y las resinas, maestro, por ejemplo, usted dice que ha trabajado sus propias o pegamentos, me decía. Bueno, no sé, es diferente, ¿verdad? La resina que el pegamento. Sí, Pero, claro. ¿cómo es pues ese tipo de resinas que usted utiliza? Y los colores también, maestro, si nos pudiera platicar de eso. Bueno, sí, empezamos con, hay una que se drena del árbol, que es la brea, y hay distintas regiones, no en toda la República son funcionales. Por ejemplo, por ejemplo, el copal, se llama Manila copal, es en el estado, acá en Malinalco. Ahí son los árboles, por la altura, la temperatura y todo tiene que ver mucho. Entonces ahí se tiene que ir a extraer, se le hace una incisión al árbol y va llorando la brea. Entonces ahí es cuando yo la voy a extraer, pero para esto la tengo que dejar por lo menos unos 4 años que madure. Para esto yo ya estoy preparado para eso, ya tengo. Claro. Para extraer, por ejemplo, uno que se llama, por ejemplo, el solvente, que es el aceite de pino o vulgarmente conocido como aguarrás, es en Michoacán. ¿Sí? El mismo procedimiento, se basa, hace una incisión a cierta altura al pino y empieza a drenar, y para nosotros se llama aceite de pino. Entonces son todas las sustancias que son naturales, ¿no? Y le digo, la madurez, que tiene que tener, esperar tiempo, y eso no puedo hacerlo, por ejemplo, extraerlo ahorita, también la época tiene que ver mucho. No se puede extraer ahorita y usarlo mañana, ¿no? Entonces tengo que esperar que madure todo esas resinas. Ahora, los colorantes, Ujú. el más común, el que dice la historia, por ejemplo, el maestro
con un animalito que es criado en los nopales, que se llama la cochinilla. Ese tipo de nopal es una plaga, o sea, de cierta forma el nopal está enfermo y Sí. se le pone esa plaga. Entonces de ahí sale el colorante y muy bien. Antiguamente también, no sé si sea mito o sea una leyenda, el instrumento tiene que tener un sotofondo. Ya cuando uno va a terminar ya está terminado el instrumento y uno va a barnizar, tiene que tener un sotofondo. Y para eso yo no lo he hecho porque sería muy caro. Era con el orín de la vaca, le daban de comer a la vaca hojas de mango y obviamente se tapaba la vejiga y todo ese extracto del orín lo echaban en un recipiente y le daban el color, el sotofondo amarillo. Que a mí no, pues así nunca he sacrificado una vaca para eso. Y con Obviamente. hacían no es costeable, y menos hoy en día, ¿no? Y es muy cara la carne. Entonces, eso no lo he hecho. Otros, no sé, le digo, se usaba, por ejemplo, como sellador, todos los extractos del queso, el suero que se va saliendo del queso, con eso se podía poner una capa para poder sellar. Y todo esa era la belleza de los instrumentos. Eso afortunadamente así está a mi alcance. Acudo a donde los ranchos y el suero, con eso empiezo a preparar la madera. Eso también hay muchas leyendas, o tal vez no sé, no puedo decirlo con seguridad que es cierto, ¿verdad? Pero se dice, por ejemplo, en Cremona, de ahí viene el nombre, que era una ciudad dedicada a la crianza del ganado. Y dicen que después de una enfermedad se termina el ganado, quedan donde guardaban la leche y todo eso, y que el maestro Stradivarius ahí echó la madera, no sé si accidentalmente o ya con conocimiento, para poder preparar el tipo de madera para los instrumentos, ¿no? Pero ahí sí ya no podría decir nada, si es cierto o no es cierto. Pero ya yo sí y sí me fue funcional. Inclusive con algunas frutas también se hace una preparación, con las ciruelas, por ejemplo, se hace una preparación que se tiene que echar a que se fermente y echar la madera ahí, y se tiene uno que esperar por lo menos un mes para que pueda uno extraer esa madera, y sí ha cambiado. O sea, yo lo he comprobado con del mismo rodal hecho un violín, como sale del árbol, con la madera preparada ya como lo hago, y sí han sido muy diferentes. O sea, tanto en belleza del color como todo, para mí sí me ha funcionado, ¿no? Pero digo, si es por eso yo le llamo eso a la laudería tradicional. Porque ahorita acude a una tienda y ya hay el colorante, pero a mí la verdad sí me ha funcionado. Y yo creo que la experiencia que adquirió, como digo, día a día, descubriendo cosas pues que se van presentando, ¿no? Claro. Así es. En todo este tiempo, maestro, ¿como cuántos instrumentos de cuerda ha construido usted? Así que tenga una idea o si tiene algún registro. Sí tengo un registro, pero ahorita aproximadamente llevo un récord más o menos de unos 40 violines, unos 10 chelos y como unas 9 o 8 violas, nada más. Y guitarras sí he hecho más guitarras. Yo creo que, pues, así a grandes rasgos, yo creo que sí he fabricado, construido unos 120 instrumentos, incluyendo las guitarras. Así que fue lo último de los instrumentos de cuerda que me entró pues ahora sí, para hacer una guitarra según para mí, para poder aprender a tocar guitarra, lo cual nunca lo he podido lograr, porque siempre de esta sí es para mí y me la han comprado. Qué bueno, ¿no? Afortunadamente. Y sí, la guitarra es un proceso un poco distinto a los instrumentos de arco, ¿no? Porque aquí sí hay muchas maderas para la guitarra, muchas maderas que ahora sí, por ejemplo, España, la madera la llevan de aquí de México, algunas maderas,
que sí, para la guitarra, sí hay mucha variedad de maderas que sí son funcionales. Para los instrumentos de arco, desgraciadamente, no lo hay. Pero para la guitarra sí, sí, más o menos sí hay. ¿Y cuál ha Sí, sí, sí. sido su instrumento así que usted recuerde que fue el más difícil, el más complicado, o por qué razón? Un instrumento que sí me costó un poco de trabajo, me mandaron a hacer un instrumento barroco, ¿sí? Un violín, y también ahí ya había problemas porque el maestro Stradivarius hizo los instrumentos, pero después ya él nos enteró de que los tuvieron que abrir sus instrumentos por las necesidades, porque antes era la música de cámara, eran espacios pequeños Sí, y tenían, o sea, los instrumentos, pues se tocaban con una gente, ¿no? Para la corte, muy pocos, pero fue a cambiar el sistema de ya las salas grandes y los instrumentos, por ejemplo, los violines, ya no daban ese sonido, entonces hubo que hacerle unos cambios. Se extendió la cuerda, el barroco es un poco más corta la extensión de cuerda, y el violín moderno, si estamos hablando del 1400, que es el moderno, tuvo unas modificaciones. Entonces ya ahí, antes usaban la cuerda de tripa de gato. Entonces, esas era muy difícil de afinar con el mismo sudor de los dedos, ya la afinación no era la correcta. Entonces ya después entran las cuerdas ya de perlón, de metal, que ya son estables y se ajá. extiende la distancia de la cuerda y ya son funcionales. Entonces, el violín barroco sí me costó un poco de trabajo, que así dijo, por poco me doy por vencido, ¿no? Porque no encontraba yo el sonido, el color del sonido, el adecuado. Esa fue una de las experiencias. Y la otra que tuve ahí con el maestro Tom Spall en la universidad, Ajá. llegó un niño chino que era prodigio, tenía 6 años y tenía ya un avance musical muy grande. Entonces el maestro me dice, ¿sabes qué? Hoy haces un violín de un cuarto. Sí, claro que sí, maestro. Yo pensé, como estaba más chiquito, pensé que iba a ser más fácil. No, pues hay que sacar todo en proporción, Lo contrario, ¿no? todo lo contrario, sí, Sí. todo lo contrario. Dije, no, yo me tardaba 300 horas con ese violín, con un violín normal de 4 cuartos. Entonces pensé que dije, no, pues en 15 días, o sea, lo hago en menos horas. No, ¿cuál fue mi sorpresa? Que por poco y renuncio a decir, ya no puedo, porque tuve que hacer muchas matemáticas para poder hacer el instrumento, ¿no? Entonces, no, y desgraciadamente, pues ahora sí hay planos y todo, ¿no? Siempre lo ha habido, pero en ocasiones no es lo correcto. Entonces uno tiene que poner, pues ahora sí, su sabiduría para poderlo hacer. Y ese instrumento sí, por digo, poco a poco y renuncio y digo, ¿saben qué? No puedo hacerlo, ¿no? Para lograr sacar el sonido que tiene que ser. Pues sí me recuerdo mucho de ese instrumento que sí me dio mucho trabajo. ¿Y cuál es el que recuerda que le tiene mucho aprecio así? Casi como es mi hijo porque yo lo construí. Es el primero. Yo creo que fue el primer violín que ya lo hice con toda la ciencia ya, Ujú. porque ya me fui, como decía, yo hacía las cosas empíricamente, sabía hacerlas, pero no sabía el por qué. Ya cuando lo supe, que esto es por esto, entonces ya como que se me facilitó más, ¿no? Y Claro. afortunadamente, con la suerte de que ese instrumento, pues se lo vendía un músico italiano, que le gustó el día que yo le estaba poniendo las cuerdas, llegó y le empezó a llamar el sonido, y luego inmediatamente yo poniendo las cuerdas y él comprándome, ¿no? Y entonces es, digamos, como mi primer hijo, es el recuerdo de bueno, ¿no? Ya empieza uno a ver los frutos de la carrera, que cuando uno le gusta algo, pues no es trabajo, ¿no? Es una pasión. Yo me puedo pasar 20 horas trabajando y no se me hace pesado. O sea, yo creo que a cualquier profesionista, lo que sea, cualquiera, cuando le gusta a uno algo, deportista, Claro. entrena las horas. O sea, es cosa de que a uno le guste, ¿no? Y es placer y siempre es distinto. O sea,
ese instrumento que uno empieza a hacer es algo que no se va a parecer al otro. O sea, siempre uno va con, digamos, con el anhelo de siempre mejorar, mejorar, mejorar. Siempre va a ser para mí lo personal, siempre cuando inicio a hacer un instrumento, voy con ese, pues, con ese anhelo de que sea mejor que el anterior. Claro, Siempre. siempre mejorando, ¿verdad? Como dice, y además siempre Claro, sí. aprendiendo. Y a propósito de aprender, ¿cómo ha sido su experiencia como maestro en el Conservatorio de Música con sus alumnos? Pues es recordar cada día lo mismo, ¿no? Porque ingresan los que no saben nada, empezarles a enseñar tomar un lápiz, cómo sacarle punta, y siempre para mí es el inicio. Ya alumnos más avanzados, que afortunadamente Ujú. algunos pues han ido al extranjero a terminar la licenciatura, ¿sí? Se han ido a Alemania, tengo ya varios alumnos que ya han ingresado en las escuelas y en un buen nivel. Acá como docente es la carrera únicamente técnica, pero eso no quiere decir que se reducen o sea, la enseñanza, no. O sea, es lo mismo que entrar en una licenciatura. Nada más que, por ejemplo, acá un alumno, dedicándole el tiempo que se requiere para hacer un instrumento, logra hacer 3 violines, una viola y empezar un cello. Es lo que tiene que hacer un estudiante. Entonces, ahí mi experiencia con ellos siempre es muy buena, a veces también con enojos, ¿no? Porque cuando hacen algo, o sea, que hay un error y que ahí ya no, el error ya no se puede disfrazar. Es el error y tiene uno que empezar. Si está uno haciendo, por ejemplo, la tapa armónica, si ya hizo un error, ya no es irreparable, tiene que empezar otra vez a empezarla, ¿no? Entonces, a veces sí, también con corajes, no es posible que hayas echado a perder esta pieza, ¿no? Para empezar otra vez. Y es tiempo largo para los estudiantes. Entonces, y como van en distintos grados, como le digo, empiezo con uno y el que ya va más avanzado, pues se va viendo y ahí entre ellos pues se van dando cuenta que es una fortuna esa, la cual yo no la tuve, de que el que va más avanzado va viendo cómo se van viendo las cosas los principiantes y ya se van dando cuenta, ¿no? Cuando ya llegan a ese grado, ya más o menos se van dando cuenta. Y digamos que la clase es individual, pero en ocasiones yo les permito, y cuando también yo tengo que hacer una reparación, me la llevo al conservatorio y les digo, miren, esto se hace así y tienen esa fortuna de que puedan ver. Cuando lleguen a eso, ya se van dando cuenta cómo es, ¿no? Porque tampoco yo, cuando me llega un trabajo que es difícil de hacer, no puedo hacerlo en presencia de los alumnos, ¿no? Entonces ya voy enseñándole lo que voy haciendo, para poder, digamos que vayan abriéndose un camino amplio, ¿no? Que no siempre se tiene esa fortuna de poder ver, ¿no? Entonces yo sí les doy esa oportunidad de cuando tengo una reparación. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo una guitarra. Entonces les digo, mire, vengan a ver, algunos de los avanzados, pues sí llegan a veces a hacer una guitarra conmigo. Pues como son 3 años nada más, es muy corto el tiempo, pero sí llegan, algunos que quieren, sí llegan a lograr hacer una guitarra también. Y ahorita en la construcción, cuando tengo que estoy haciendo un violín, me pongo unos minutos dándoles la clase y van viendo cómo se va haciendo. Y así para ellos mismos se les facilita, ¿no? Y ya las cosas que van desconociendo, o que, pues, digo, la carrera consta de hacer los instrumentos y hay un periodo de cierto semestre que tienen que empezar con la reparación para que salgan más o menos completos los estudios. Entonces yo les voy diciendo qué es lo que puedo ir enseñándoles, porque hay cosas que no están a su alcance realmente, ¿no? Y más cuando se tratan de instrumentos que es doble compromiso, ¿no? De instrumentos de alta gama, de alta calidad, que no se puede entregar a hacer un error. Ahí sí no se permiten los errores, ¿no? Porque es mucho compromiso con digamos, con el dueño del instrumento, que, ay, fíjate que ya eché a perder, No, te hago una nueva. Eso no se puede hacer, ¿no? no sé, Entonces, la reparación es muy delicada y muy tiene que delicado. ser, o sea, Yo sí, creo que es más hasta delicado que una construcción, ¿no? Es más delicada es, la reparación.
Claro, en primera porque el instrumento no es de uno. Sí, o sea, yo tengo la responsabilidad de que si me lo llevan por una cierta reparación y tiene que salir esa reparación. En el caso de hacer un violín, y aunque ya tenga el pedido, pues si echo a perder una pieza, vuelvo a empezarla. Pero en el caso de la reparación, no hay vuelta. O sea, no, ahí es la reparación como debe de ser. Es muy difícil porque es otra rama de la laudería muy amplia. O sea, porque la reparación viene siendo cada instrumento de una rotura o nada de cambiar, porque ahí todo se puede arreglar, ¿no? O sea, si llevan un instrumento como rompecabezas, uno lo puede restaurar. Y ya cuando se dice de los instrumentos ya de alta calidad, ahí sí ya no me comprometo. Por ejemplo, que aquí en México pues hay muy pocos instrumentos originales, ¿no? Me podría decir de algunos que son propietarios de los instrumentos. Ahí sí ya la restauración, si la reparación es difícil, la restauración son palabras mayores. Y ahí sí ya no, porque no estoy en los medios. Ya cuando he tenido así que llegan instrumentos, tal vez no originales, pero buenas copias, acudo a mis compañeros, por ejemplo, que están en el extranjero y les digo, mira, tengo esto, podríamos conseguir por ejemplo, se han acabado para restaurar un barniz, ¿no? ¿Podemos contar con esto? Claro que sí. De lo contrario, no me comprometo porque, pues son, digamos, que son, no problemas, ¿no? Pero sí es mucha la responsabilidad de un instrumento de mucha calidad. ¿Qué Aparte que existe una instrumento? cámara. Claro. ¿Cuál ha sido su instrumento que ha tenido más tiempo? O sea, digo, no sé cuánto dure un violín, ¿verdad? Por ejemplo, pero ¿cuál ha sido su instrumento más antiguo que ha reparado? He reparado unos instrumentos que por ejemplo, de una chelista española, una copia de un cello Gofriller, no original, pero sí de un buen laudero, que estamos hablando más o menos del 1750, que había sido reparado de muchos lugares. Uno de los instrumentos que tenía muchas reparaciones, ¿no? Y hay unos talleres en Nueva York, hay una calle que son de lauderos de todo el mundo, muy famosos. Entonces ese chelo venía de allá de uno de ellos, de Frank, y desgraciadamente me sentía yo muy comprometido porque en el momento que me dijeron que lo habían llevado al taller de Frank, dije, no, pues, y mis respetos, pues es una persona muy capaz, o sea, no tengo gusto de conocerlo, pero sí he visto las reparaciones del maestro. Y ese instrumento sí tenía muchas reparaciones, entonces con toda la confianza esta persona, este músico me lo dejó, y afortunadamente con éxito sí lo reparé, que me llevé más o menos cerca de un año para poderlo reparar. Y afortunadamente sí lo hice funcional, o sea, que lo que era lo que necesitaba el instrumento, que si me pregunta cuál fue la reparación que lo sanó, no lo supe. O sea, no supe cuál fue la reparación que lo sanó. Pero era un instrumento muy bien, que sufrió un accidente también y tuvieron que cambiar una que se llama barra armónica. Entonces, no sé si haya sido eso o tenía más reparaciones, pero prácticamente lo restauré todo. Y afortunadamente sí fue con el que luego más o menos databa del 1750. Es un instrumento no original, pero una copia muy bien hecha, de un cello. Ese es creo yo que todos, hasta un mantenimiento del instrumento es difícil, pero ese es el que más recuerdo que sí, fue una reparación muy larga, muy difícil. Muy difícil. Mire, y siguiendo en el tema de la docencia, maestro, de sus alumnos, ¿a quién alguna anécdota o algo que recuerde de algún alumno en especial? Pues algunos de los alumnos que se retiraron, que el primer error que tuvieron después del segundo año ya, por ejemplo, de estar ahí, y ya no aguantaron, por ejemplo, se les cayó y rompieron la tapa, ¿no? Cosas así, y ya no regresaron, o sea, no sé qué pasó, pero desgraciadamente dos de ellos así les sucedió, ¿no?
de que no, ya no regresaron, de que Te echaron a asustaron, perder la pieza. Y sí, te asustaron sí, y yo, regresaron. sí, así es. Y luego me siento orgulloso, por ejemplo, tengo una alumna que se fue en Wittenberg, Alemania, estudió ahí y la recibieron con el conocimiento que llevaba aquí. Allá la licenciatura es de 5 años, pues la recibieron en un cuarto semestre, que yo creo que ya era muy bien, ¿no? De la licenciatura, y siguen trabajando, algunos que aquí en la República que ellos eligieron su camino, unos están haciendo guitarras, otros reparando instrumentos, porque ahorita la construcción es muy difícil que le compren a uno instrumentos, ¿no? Es difícil, pero agarrando camino por todo, le busca a uno. Y la guitarra, no quiero decir que es más barata ni más fácil, pero llamémoslo que es más popular, ¿no? Es más Claro, popular, para todo hay gente para todos. Entonces la guitarra, hay muchos de mis alumnos que están construyendo guitarras y bien hecho. Y eso para mí pues, es satisfactorio, ¿no? De que los alumnos que salen pues sigan ejerciendo la claro. carrera. Muchos también, pues, a lo mejor tal vez ya no, pero sí es satisfactorio yo como docente ver a uno de mis alumnos y decir, o sea, o que llega alguien, oiga, mire, fue su alumno, mire, le compré una guitarra, ¿no? Qué bueno, o sea, eso es una satisfacción personal muy buena. Así es, Claro, Lupita. sí. Y de los instrumentos que ha usted construido, ¿qué artistas reconocidos los tocan o los han tocado? Bueno, un instrumento que le vendía a X persona, este, pasó el tiempo, o sea, yo se lo vendía no recuerdo el nombre de esa persona. Ujú. Entonces, después, ese violín le llegó a un compañero mío y me habló por teléfono y me dice, oye, Cano, fíjate que tengo aquí un violín tuyo, no sé si me permitas componer o repararlo. Y dice, son un cuarteto muy famoso que se llama Latinoamericano, de los maestros Vitrán. Yo dije, no, pero yo nunca, le digo, ¿estás seguro? Dice, sí, aquí tiene tu etiqueta. Digo, no, yo nunca le he vendido al maestro Vitrán un violín. Dice, no, pues este es tuyo, nomás que se lo compró una persona. Y sí, ese es de los músicos que creo yo que tienen, de los más ya desconozco, ¿no? Porque ya no sé qué paradero tienen mis instrumentos. Pero con el cuarteto latinoamericano, él tenía un violín mío. ¿Cómo se lo compró? No sé cómo se hizo de él. Y es el que más de los músicos profesionales que tienen. Y en distintas orquestas, digamos, profesionales lo son todos, ¿no? Digamos, famosos. Yo en todo caso, en las orquestas de aquí de la República, pues hay uno o dos instrumentos míos. Aquí en el estado también tengo instrumentos míos, bueno, que yo los hice, ya no son míos, ¿verdad? Pero Claro, sí, o sea, en las orquestas, en distintas orquestas de toda la República, tienen mis instrumentos, chelos, violas, lo están tocando y pues qué bueno, ¿no? En todos los géneros musicales, pues se encuentran mis instrumentos. Y eso también es muy satisfactorio. qué bueno. Los maestros mariachi también, a ellos más que todo con los maestros mariachis, pues digamos famosos, también tienen mis guitarras, o sea, ellos tienen muchas guitarras mías. Entonces, pues me da gusto que ese tipo de gente reconozca, ¿no? El trabajo que uno hace. Claro, claro que sí, maestro. Y ahorita, aparte de ser docente del Conservatorio de Música, ¿qué otra, no sé, sigue algún, preparándose para algún, ¿cómo se llama? ¿En alguna materia o especializándose en algo dentro de la laudería? Es, Siempre he tenido el anhelo, que nunca lo he logrado, de tener un cuarteto, o sea, 2 violines, una viola y un cello. Ese siempre ha sido mi anhelo y afortunadamente o desgraciadamente Mm. nunca los he podido juntar. He tenido 2 violines y una viola y me compran un violín o me compran la viola y me quedo otra vez sin instrumentos, ¿no? Ahorita Sí, nada más pues, conservo un instrumento que es el único que tengo y mi anhelo, mi inquietud siempre ha sido
hacer ese cuarteto. Y para eso tengo la elección preferente de los lauderos, por ejemplo, los grandes maestros, que quiero hacer 2 violines de la copia de Stradivarius, un cello Gofriller y una viola que es de un autor desconocido, pero que suenan muy bien. Y para esto los tiene un amigo en Canadá, tiene esos instrumentos. O sea, en el caso de la viola y el cello, él es propietario de esos instrumentos. Entonces, quiero trasladarme para Canadá a ir a sacar todas las copias de los instrumentos, toditito los detalles de los instrumentos. Y ese es mi próximo proyecto, ¿no? Hacer un cuarteto, de los cuales nada más conservo un solo violín. Y pues es a largo plazo, porque como ahorita como docente no gozo de todo el tiempo. Y este verano lo voy a ocupar para ir a sacar todas las plantillas de los instrumentos. Y eso es lo que digo, no, sigue siendo un camino nuevo para mí, ¿no? Claro. O sea, hacer todo ese tipo de copias, le digo, de esos instrumentos que en los planos los existen, pero la verdad yo no confío. O sea, no hay nada como tener el instrumento, y también digamos que esa suerte la tuve con el maestro Tom, de tener los instrumentos ahí, y yo sacar toditita la información que se podía, copias de todo, y esa no cualquiera lo tenemos, ¿no? Entonces quiero hacer eso, hacer un cuarteto. Déjeme mostrarle un violín, tengo nada más, es el único que tengo ahorita. Voy a mover esto. Claro, maestro. Mire usted, Oh, este violín es el único que tengo para el cuarteto. ¿cuál es la imagen que Entonces, tiene en la cabeza o cómo se llama? es un arlequín, o Ah, sea, que también esto, alguno va a ver el programa de los escultores y me va a decir que a lo mejor está, porque la escultura ujú. es otra cosa, es otra carrera, Ojos. la cual conozco las bases, ¿no? Porque tal vez esto se usó mucho en el barroco. Entonces yo tenía la intención de hacer, y esta es mi intención, de hacer los 4 instrumentos. Tenían cabezas de leones, cabezas de personajes de esa época famosos, y pues me gustó y lo hice. Es lo único que conservo de los que había yo hecho. Podríamos decir Pero que eso, como los compositores, maestro, también en algo se inspira usted para construir. pues sí, y a veces hago mis regresiones, me quiero trasladar con el maestro Stradivarius para adquirir su conocimiento, ¿no? Pero sí, sí, sí es muchas de las cosas que uno tiene que, como hacer yo creo que cualquiera, como ejemplo, los maestros que componen, son músicos y componen música y todos ellos, pues yo creo que tienen que inspirarse, ¿no? Y plasmar más que todo lo que uno quiere que, que suene en el caso mío de los instrumentos, ¿sí? Va junto a la belleza del instrumento ¿Qué es lo, perdón. claro, qué es lo que más le inspira a usted para la construcción de algún instrumento? Depende de mi estado de ánimo. A veces, por ejemplo, pues cuando por ejemplo, construyo un violín, siempre tengo que tener música para eso. Entonces me traslado, no me pongo así, ¿con qué inspiración? O sea, un violinista cuando está tocando, ¿no? El maestro Isaac Perman, por ejemplo, todo lo que plasma, ¿no? Y digo yo, ¿en qué está inspirado, no? Que yo puedo hacer, y todo eso tengo que plasmarlo a la hora de estar construyendo un instrumento, siempre. Pero ya tanto como de algo específico en que me inspire, creo yo no hacerlo, ¿no? Creo que no lo hago, sino que siempre me traslado a decir, ¿por qué el maestro haría esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? Y siempre va uno encontrando detalles en el instrumento. Ningún instrumento es igual. Siempre va uno, a veces con éxito, si no es que debía, en esto, pero tanto como inspiración, pues ahora sí con todo el espíritu de hacerlo bien, ¿no?
Pero pues esa es mi finalidad de siempre, y afortunadamente le digo, hay muchos gustos, hay muchos, digamos que, rango del sonido. Los constructores a mí, por ejemplo, me dicen, ¿no? Los violines, que creo yo es lo que mejor me sale. No quiero decir que las violas no y todo eso, pero la mayor opinión para mí son los violines. Bueno, maestro, pues ya para ir finalizando aquí nuestro programa, maestro, si nos pudiera platicar cómo se define usted como persona, como profesionista y cómo define en sí a su mundo de la laudería. Pues siento que las cosas que he hecho como laudero, sería muy jactancioso de mi parte decir que muy bien, ¿no? Yo creo que todo esto, más que todo, los mismos músicos son los que le dicen a uno, ¿no? Cuando yo entrego un violín y empiezan a tocarlo y todo eso, pues lo disfruto porque sé que quedaron contentos con la adquisición, en cualquier instrumento, ¿no? Yo creo que ese es como tanto yo no me autonomo decir soy buenísimo, no. Yo recibo lo que me dicen las personas, ¿no? En este caso los músicos, que dicen, no, o sea, es fantástico esto, o sea, eso es lo que a mí pues digamos que me llena, ¿no? De orgullo, decir, estoy haciendo bien las cosas, pero yo creo que una definición personal no la daría, ¿no? Sino que lo recibo mejor de ellos los mismos Claro. músicos. Qué bueno, maestro. Pues me da mucho gusto, nos da mucho gusto haberlo tenido aquí en comentando. Y recuerde, amigos y amigas, que detrás de la música siempre hay una nueva historia que contar. Hasta la próxima y gracias, maestro. Gracias. Ya salimos.